Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos con el Evangelio de San Lucas y estamos haciendo nuestro camino del curso bíblico. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, a la medida de nuestras posibilidades. Ñañe monguetaya y cuamimba eva peñan de yara o yerureñan de jamba eva peñan de yara o chacaseñan de. Qué lindo que es cuando entendemos lo que el Señor nos quiere transmitir y lo que el Señor nos quiere dejar bien claro, bien concretito a través de los escritores sagrados. Es una iglesia que está en comunión con el Señor. Una iglesia que entra en reflexión, una iglesia que dentro de su contexto histórico va tomando elementos y estos elementos entonces que pone a consideración de la gente, a consideración del pueblo. Upeala ñande ya inago ave, upeala ñande ya ñemonguetaseo peawi hayawero guatá vega tubellao. Nosotros hablamos en el curso anterior, ustedes pueden mirar siempre en YouTube, ahí tenemos Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El último curso que tuvimos, hablábamos del capítulo 8 de San Lucas, del versículo 34 en adelante. Nosotros queremos seguir un poquitito más con esta actitud del pueblo de los gerasenos con respecto a Jesús, por una parte, luego de este que fue liberado, es decir, de este que era endemoniado, que había salido junto a Jesús a pedirle ser curado, ser sanado, ¿verdad?, por el Señor. En realidad, no es que él tanto viene y le pide, ¿verdad?, sino que se encuentra ante una situación ya imposible, ¿verdad?, de continuar. ¿Se acuerdan del versículo 28 que decía luego, cuando Jesús llega entre los gerasenos, dice, al ver a Jesús, comenzó a gritar y cayó a sus pies y dijo con voz potente, ¿qué quieres de mí, Jesús, hijo de David, hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces aquí te está diciendo, ¿verdad? Sería como esa voz interior del mal que le sale, que no aguanta, ni catuyo esa peñan de yara, porque sabe que la presencia de Dios es como el sol, ¿verdad? En cuanto que sale el sol, la oscuridad absolutamente desaparece. O sea, es al mismo tiempo, cuanto más sale el sol, cuanto más llega el sol, más desaparece la oscuridad. Cuanto más le tenemos a Dios en nuestra vida, desaparecen nuestras oscuridades, nuestros elementos negativos, nuestros pecados, ¿entienden? Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, queridos amigos, queridos hermanos. Y ahora seguimos un poco más, porque decíamos que viene la gente y le encuentran ahí sentado, es decir, cuando uno está liberado
del mal, está liberado de todo lo que pudo haber sido situación pecaminosa y difícil, uno se pone después a los pies del Señor y comenzamos a escuchar. Recién cuando estamos liberados por el Señor podemos sentarnos a sus pies a escuchar. Y esto yo les podía poner como comparación, ¿verdad? Porque todos nosotros sabemos. Y puede ser que en nuestra misma experiencia, en nuestra misma vida nos demos cuenta. Landende oseino la tupa ope landende ñembo eseino landende hipotaino imba ebe peñan de yarabende endusei. ¿Sabes por qué? Y porque vos tenés algo contra Dios. O sea, peala daimónina. O sea, peala endemoniado y naya enseñando. Qué interesante que es esto. ¿Por qué? Y porque justamente no puede haber ese diálogo de la bondad con el mal. O sea, la oscuridad y el sol, la luz no pueden estar juntos. No pueden estar juntos. La luz, el sol y la oscuridad, las tinieblas, no pueden estar juntos. Y entonces, automáticamente, si Dios entró en tu vida está iluminada. Y entonces es diferente tu actitud, tu forma de ser. Entonces, no hay caso, uno no acepta la luz, no acepta la luz. Esto es como eso, creo que eran los murciélagos o Drácula, no sé cómo era, los vampiros creo que era, ¿verdad? Dicatuyo es ya la luz, la tataindumia, dicatuyo es esa pecho, ¿verdad? Lleva porque disparado, que esto, que aquello, oye, pues la luz, quieren estar en la oscuridad, ¿verdad? Bueno, y así también nosotros, queridos hermanos. El que está en la gracia del Señor ciertamente se deja iluminar y cada vez más el sol, siempre. Este aspecto semiótico, porque la semiología, o sea, lo semiótico quiere decir el estudio de los signos, el estudio entonces que nosotros hacemos y utilizamos de cada uno de los signos que están al frente de nosotros. Y entonces nosotros comprendemos, nosotros entendemos y entonces damos ese paso tan importante, ¿verdad? Eso es en la semiótica, decimos. Dice cada uno de los signos, cada uno de lo que nosotros le llamamos, eso viene del latín, el sacramentum, que quiere decir signo visible, pere ella, pere poco, apego la sacramentum. Y entonces desde aquí nosotros podemos entender que un signo profundo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de esa liberación de Dios, siempre será, en este caso, el ponerse en camino hacia todo aquello, en este caso dice, de sentarse a los pies de Jesús, con otra característica, que está ya vestido, ¿viste? Porque cuando uno se pone en el camino del Señor, cuando uno se siente iluminado, uno se da cuenta de cómo está. Estamos desnudos, ciertamente, o nuestra condición de desnudez. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Eso quiere decir la desnudez del hombre, reconocer tu desnudez, de reconocer que somos yaguar aireía, lleva peñan de yarare, no debe veo mañan de. A ver, somos criaturas. Pero ahí venía el pecado, porque dice, ustedes quieren ser como dioses. Ser como dioses. Si comen de este fruto van a ser como dioses. Y vamos a echar nuestros ídolos y vamos con nuestros pecados, ¿verdad? Pero es allí donde aparece el Señor, sentado, ahora vestido y en su sano juicio, es decir, con una capacidad de seguir el discurso de la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Francisco se reunió con el primer grupo de refugiados venidos desde Chipre. Son una decena y se espera que se puedan traer hasta otros 40. Esta acogida se ha podido realizar gracias a un acuerdo entre tres partes, Chipre, Santa Sede y gobierno italiano. Lui è un medico, lui è un informatico, lui è diplomato, lui è un altro informatico. Vienen de Camerún, Congo, Somalia y Siria. El Papa se ocupará de ellos hasta que sean autónomos. Experiencia no le falta, porque hace 5 años se trajo de Lesbos a 3 familias y ahora están perfectamente integradas en Italia. Los que hoy les saludaron no hablaban español o italiano y fueron sus acompañantes quienes le contaron a Francisco algunos detalles de sus historias. Estaban en el campo a Chipre, dentro un campo.
Al terminar, le dieron este regalo. Regalo per il suo compleanno. Tanti auguri. El Papa también se informó sobre una niña que conoció en Lesbos y que irá a un hospital de Roma acompañada por su familia. È una bambina. E va a Gemelli. No, alla bambina Gesù. Francisco se hizo una foto con todos ellos y recibió muchas felicitaciones por su 85 cumpleaños. La verdad es que el Papa recibió felicitaciones desde el primer momento. Cada viernes asiste a la predicación del cardenal Raniero Cantalamessa para preparar la Navidad. Al llegar al aula Pablo VI, lo recibió un grupo de personas sin recursos que le entregaron ramos de flores. Algunos de los presentes le felicitaron mientras caminaba a su sitio y por último, el cardenal Raniero Cantalamessa le dijo estas palabras tras rezar el Padre Nuestro inicial. Questa preghiera era per il Santo Padre, al quale facciamo oggi tanti auguri di buon compleanno. Francisco se reunió con 7 nuevos embajadores ante la Santa Sede. Son de Moldavia, Kirguistán, Lesoto, Luxemburgo, Chad, Namibia y Guinea-Bissau. Los embajadores presentaron uno por uno sus cartas credenciales al Papa. El embajador de Namibia recordó que era un día especial para Francisco. Holy Father, greetings from Namibia. Y el nuevo embajador de Guinea-Bissau impresionó con su español fluido y su invitación. Es un gran honor para mí. Quería aprovechar para invitarlos a visitar la Guinea-Bissau la próxima vez. Ojalá pueda. A continuación, el Papa se dirigió a los nuevos embajadores. Reflexionando sobre la actual pandemia de COVID-19, el Papa lamentó que aún haya muchas personas que siguen sin poder tener acceso a las vacunas. È importante che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi di cooperazione affinché tutte le persone abbiano un accesso rapido ai vaccini. Non è una questione di convenienza o di cortesia, è una questione di giustizia. El Papa reiteró su mensaje de que ante problemas globales se deben ofrecer soluciones conjuntas guiadas por el principio de solidaridad. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia y preguntaban por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o el Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No sabemos si los reyes magos eran 3 o 4 o 5 o más. Fueran los que fueran, les unía una misma estrella o cometa, una ilusión, una empresa, una fe. Una sola era la fuerza y uno solo también el objetivo: llegar a Belén, llegar a los pies del Rey. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Y los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Esta aventura también debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño, Jesús, en el pesebre de Belén. En la actualidad, queridos amigos, asociamos los Reyes Magos con regalos, madrugando a tempranas horas para cumplir los deseos de nuestros hijos. Si bien no existe un mal detrás de todo esto, debemos tener en cuenta de que no solamente se trata de darle un simple regalo a nuestros hijos, es darle la historia de quien es el verdadero rey, que aquellos Reyes Magos a quien se le deja el zapato, el pasto, agua, vinieron por una razón, y es para dejarle al niño Jesús en sus corazones. Como padres o como padrinos o familiares, educadores, nosotros debemos educar verdaderamente a nuestros niños, a hacerles entender que debemos aspirar a ser sabios antes que nada como los Reyes Magos y humildes como el niño Jesús, el cual siendo Rey de todos nosotros nació en un establo. Para nosotros, los adultos, no dejemos tampoco pasar esta oportunidad de reflexionar los pasajes bíblicos, ser humildes y ser justos. Jesús fue perseguido incluso antes de nacer y por esa razón no debemos tener miedo de ser militantes de la fe y evangelizar a toda nuestra sociedad con el verdadero mensaje de la venida de los reyes. La santa astucia, aquella de los mismos Reyes Magos, la que nos guía también por el camino de la fe, que no nos hace caer en las insidias de las tinieblas y que nos enseña cómo defendernos en la oscuridad, que busca siempre envolver y matar la vida. Queridos amigos, es muy importante en este tiempo proteger nuestra fe. Tenemos que ir más allá de la oscuridad, más allá de la atracción de las sirenas, más allá de la mundanalidad, más allá de tantas modernidades que existen hoy. Entonces, ir hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el sol que nace de lo alto, decimos nosotros, el Rey del universo. Entonces, a ejemplo de los magos, con nuestras pequeñas luces busquemos a la luz verdadera y protejamos nuestra fe. Feliz día de los Reyes Magos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.
tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas, este Evangelio tan importante para nuestra vida, este Evangelio que nos anima a fortalecernos, a crecer y sobre todo para que nosotros podamos también hacer lo mismo, ¿verdad?, que escuchamos aquí. No nos olvidemos que la Biblia, que estos 73 libros que encontramos en nuestra Biblia, es decir, en los sagrados libros, nos están invitando a nosotros, ¿verdad?, a vivir, a profundizar, a entender que la palabra de Dios es la que nos transforma, ¿verdad?, para vivir profundamente todo este llamado de Dios. Ahora estábamos mirando en la primera parte, en el bloque número 1, en el bloque 2 también de nuestra reflexión, cómo el Señor cura, cuál es esta fuerza escondida, pero que nosotros vemos después en las obras de Dios. Nosotros hablamos de una expresión de la tercera de las fuerzas que esclavizan a los hombres que presenta Lucas aquí en su Evangelio, que es de esta enferma, es decir, la enfermedad, y también la muerte. Estas son entonces las fuerzas, las expresiones que encontramos. Le oprime a Jesús la multitud, todos le tocan, de pronto exclama, me han tocado. Sí, le toca a la mujer con fe y queda curada de su daño. Sigue la escena, una chiquita ha muerto. No puede hacerse nada, no puede hacerse nada. No merece la pena molestarle. Jesús, sin embargo, sigue. En realidad, la niña ante Jesús está durmiendo. Por eso viene, la levanta de la mano y dice, despiértate, oh pequeña. Y la pequeña vive. La pequeña vive, le devuelve la vida entonces, le toca. La otra mujer que le tocaba también
Aquí es Jesús el que la toca a esta niña. Ante Jesús la enfermedad ya no es poder que nos destruye y esclaviza. Para todos los enfermos ha ofrecido Jesús un tipo nuevo de vida más profunda, un reino que no acaba. Tampoco está la muerte entre las fuerzas que nos matan. La muerte es sueño y es Jesús el que domina sobre la muerte. Con esto hemos podido llegar hasta el misterio que se esconde en ese hombre. La pregunta, ¿quién es ese? Así preguntaba el Bautista y respondía Jesús mostrando el reino allá en el fondo de sus obras. Jesús es la expresión de un reino nuevo. Ofrece la palabra decisiva, tiene fuerza sobre el mundo y sus poderes, sobre el diablo que esclaviza, porque el mismo estar hundido del dolor y de la muerte. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante el hecho del tocar, decíamos, del tocar. Pero tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos quedamos muy superficialmente. Poco más ese. Entonces ya poco sé. Ciertamente yo decía anteriormente en los otros bloques y en los otros cursos, tampoco podemos minimizar, ¿verdad? O poder criticar simplemente toda una religión que le llamamos la religión baja o le llamamos también la religiosidad popular. No es aquí para criticar o no es para ir en contra, porque atención, mira que dice los publicanos y las prostitutas les van a ustedes a preceder en el reino de los cielos. Atención, no veáis. Esto entonces quiere decir que no podemos juzgar así nomás, sino podemos decir, pea, poco se te ría, pea, que amo. Oye, yo en mis acciones pastorales, en el acompañamiento a las personas, ciertamente que no hay una gran teología, un gran estudio. Por eso es que yo también de cierta manera estoy preocupado y procuro compartir con ustedes esto que estamos haciendo, ¿verdad? En nuestros cursos bíblicos. ¿Qué es lo que verdaderamente el evangelista, qué es lo que esa comunidad cristiana que ha tenido un contacto tan cercano con Jesús está viviendo y nos está proponiendo? Entonces, ya entre comillas doctrina, pero ñaña doctrinainte. No es que vamos detrás de una doctrina para después ser fanáticos sobre algo, sino que la doctrina quiere decir salir de una ignorancia y saber cuál es una propuesta concreta que el Señor nos trae para nuestra vida y cómo nosotros tenemos que vivir y que nos va a llevar a un compromiso verdadero, ¿verdad? Todo lo que al final de cuentas no nos lleva a un compromiso, entonces ahí nosotros ya podemos comenzar a mirar y decimos, aquí podemos hacer agua, o aquí podemos hacer o estar en un camino que no nos compromete y entonces no estamos cumpliendo bien con aquello que verdaderamente el Señor nos está pidiendo. Cuando el Evangelio nos dice, ustedes van a conocer el árbol por sus frutos, es decir, por los frutos se conoce el árbol, también nosotros tenemos que mirar en este sentido las consecuencias de nuestras acciones. Si yo toco, si yo me arrodillo, si yo rezo, si yo verdaderamente me pongo en esa actitud de una apertura del corazón, queridos hermanos, creo verdaderamente y confío plenamente en el Señor, entonces tengo que mirar después cuáles son las consecuencias de eso que yo estoy expresando en mi comunión con Dios. Porque atención, cuando yo me hago del, entre comillas, del religioso, que esto, que aquello, pero después no estoy en ese camino de Dios, entonces ahí hay una dicotomía. UPA dice separación, UPA dice yapu, yapu. ¿Por qué? Yo me estoy engañando. No es tal vez porque yo incluso quiera engañar a los demás. Puede ser que yo no quiero engañar a nadie. No, pero me estoy engañando a mí mismo porque estoy pensando que es una cuestión mágica. Estoy pensando que es simplemente una cuestión externa lo que cambia al hombre. No, lo que cambia verdaderamente al hombre. Por eso Jesús dice que desde el interior salen los pecados, desde el interior lo que nosotros
JPA venían de Pupewi a llevar. Eso es lo que al final de cuentas o nos hace buenos o también nos hace malos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Te hablo de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Escucha, está tocando a tu puerta. Si le abres, Él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin Él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con este pasaje hermoso, ¿verdad? Este pasaje maravilloso que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 8 del 40 en adelante. Estamos hablando de Jairo. Jairo es el que se presenta, Jairo es el que viene, se arrodilla, Jairo es el que se encuentra, ¿verdad? Y se postra ante el Señor. Y por eso le dice aquí justamente, cayendo a los pies de Jesús, cayendo a los pies de Jesús, le suplicó que fuera a su casa. Le suplicó, suplicar. Nosotros tenemos expresiones aún mucho más fuertes y mucho más bonitas, ¿verdad? Mucho más hermosas, ¿verdad? Porque el suplicar, justamente, upea con la ñandella es llena, oñe pomoía lleva peñan de yarare no debe, o yerure peñan de yarare, ponerse, ¿verdad? De rodillas y suplicar. Son expresiones y son gestos. Estos son lo que nosotros llamamos los sacramentum. Sacramentum significa sacramento, es decir, una acción visible, aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros entendemos como esa fuerza sanadora de Dios, sacramentum. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que procurar entender, nosotros tenemos que procurar ir viendo cómo iremos haciendo también en este caminar, ¿verdad? De la vida cristiana. Ñañe pomoí hanguaisha peñan de yarabe, donde lleva ya yerure hanguaisha peñan de yarabe, esa gracia que necesitamos para nuestra propia vida. Y aquí entonces él se arrodilla, cayendo a los pies de Jesús, le suplicó. Suplicar, insistir, reconocer. Imagínense, ya dijimos varias veces en los bloques anteriores que este es un jefe de sinagoga. Este es un jefe y en ese momento, históricamente, contexto histórico, había mucha tensión entre el judaísmo y entre el cristianismo. Por lo tanto, aquí, si él viene y se pone, ¿verdad?, ante Jesús, quiere decir que aquí hay una situación bastante, entonces, de prioridad. Y no solamente de una prioridad en el sentido de búsqueda, sino que sobre todo también de superioridad, que es mucho más todavía. La superioridad en el sentido de que se está presentando al cristianismo como la oferta y como la respuesta. Porque Jairo, siendo jefe de una sinagoga, es el que viene, él mismo viene y se pone, oye, sube ya no debe. Oye, sube Jesús no debe. Entonces, quiere decir que su prioridad es la sanación de su hija, ciertamente. Pero además de esa prioridad hay una superioridad, porque entonces es el Jesús el que puede sanar. Y entonces le suplicó ahora que fuera a su casa, le pide. Le suplicó que fuera a su casa. Recordemos que en el año 90 los cristianos justamente después serán expulsados. Esto todavía estamos un poquitito antes del año 90. Estamos entre el 80 y 85, decíamos cuando se escribe San Lucas. Es el último evangelista de los sinópticos, después vendrá ya San Juan. San Juan sí que va a ser más duro todavía porque ya hay una pelea muy fuerte, ¿verdad?, entre el judaísmo y el cristianismo. Aquí está un poco solapado todavía, pero ya se está sintiendo mucha tensión. ¿Por qué esa tensión? Y porque el cristianismo va creciendo. Es una propuesta, ¿verdad? Y muchos van entendiendo y van diciendo, sí, realmente en la persona de Jesús se ha cumplido lo que Dios estuvo prometiendo. Y ellos comienzan a entender que aquí no es una cuestión literal de tomar el Antiguo Testamento así a rajatabla, ¿verdad? Por eso que también en el Nuevo Testamento tenemos que estar muy atentos. Ni tuña de la yeyarra a rajatabla, como hacen los protestantes. O sea, así tal cual tú, porque dice, porque tal palabrita, porque tal pecha. Entonces, hasta incluso algunos en la traducción tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, cómo se traduce. Porque yo la lea la hebreo, yo la lea la griego, yo la lea la arameo. ¿Entendés? Yo la leende. Entonces, para entender dentro de una cultura, dentro de una expresión, porque esas son cosas muy, muy delicadas, ¿verdad?
Y esas son las ciencias auxiliares, ¿verdad? O sea, la Biblia no se estudia desde la Biblia nomás. Antes de estudiar la Biblia y de abrir esto, ¿sabe qué? Tenés que estudiar, pero las ciencias auxiliares, es decir, muchas otras ciencias, muchas ciencias. La lingüística, la semiótica, la arqueología, la historia, los géneros, en fin, muchas cosas que uno tiene que entrar, la sociología, la cultura, la antropología, ciencias que tenés que entrar. Después la lingüística, los idiomas, las lenguas, las interpretaciones, la hermenéutica, todo eso que estoy nombrando, anda de país, son ciencias que sí o sí tenés que estudiar, tenés que conocer para después poder interpretar la Biblia. Entonces, ya tenemos que dejar ya de macanear, ¿verdad? Y de decir para qué cosas, porque por todas partes pululan secta y cuera, que protestante, que pea, que amoja, lo único que hacen es confundir cada vez más, porque dicen cualquier cosa. Y nosotros también tenemos que ser un poquitito más estudiosos, tenemos que meternos, pero no es simplemente un leer la Biblia por leer, sino que tenemos que estudiar. Estudiar es diferente de leer nomás. Pero yo puedo leer cualquier cosa, pero la ando entendiendo. Es como decía, agarro un libro de inglés, a leer el inglés, más o menos entender las IAPP, pero en el fondo no llego a captar, ¿verdad?, qué es lo que te está diciendo una expresión y qué es lo que te está queriendo comunicar. Bueno, entonces aquí estamos ante una situación histórica, realmente un contexto histórico bastante complicado. Y fíjense, es un jefe de la sinagoga el que viene y se arrodilla ante Jesús. Es decir, se arrodilla ante la iglesia, se arrodilla ante el grupo cristiano que están haciendo. Es el único que le puede salvar. Y le invita y le dice, vente a mi casa, quiero que vengas entonces a mi casa, le está pidiendo Jairo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Feliz Navidad, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy nos ha nacido el Redentor. Hoy, 25 de diciembre, el Señor se encarna. Dios entra en nuestra historia y nos trae la felicidad más grande que nosotros podemos imaginar, queridos amigos. Le hemos pedido desde el inicio, desde el primer domingo de Adviento en que comenzábamos este año 2022. Ñande Yara, Eyumina, Oreaputepe, lleva. Ñande Yara eyu ewata orendía durante todo este año 2022. Aupeare ñande yayapojina guria lleva entero betea comunidad haisha ya eguri. Señor, ven
camina con nosotros. Ven, Señor, no tardes, tiempo de adviento, tiempo de espera. Y el Señor ha escuchado nuestra voz, nuestra súplica, y hoy, 25 de diciembre, queridos amigos, el Señor hace realidad esa promesa que durante tantos años en el Antiguo Testamento había prometido. Hoy el Señor nace, pero nace en el corazón de cada uno de nosotros. Vea la pesebre teetejina, vea la añetetejina, queridos hermanos. No hay la política, no hay otra cosa, no hay cuñas anoa, que son espejitos, sino que el verdadero, el añetete, queridos hermanos, es la palabra de un Dios que nos quiere, que nos ama y que se hace presente en medio de nosotros. Y hoy es Navidad, y la Navidad significa nacimiento. Añandeco yeikuabona, pe oñepununa moajina, peo tunanoajina lleva. El que está saliendo del cascarón ya añandé, es lo que nos da la esperanza de una vida nueva, de algo que se irá gestando, de algo que irá creciendo, de algo que se irá desarrollando. ¿Y cómo se irá desarrollando y gestando, queridos hermanos, queridos amigos? En la medida en que nosotros lo vamos alimentando poco a poco a este niño que nace en nuestro corazón, a este niño Dios que viene a nuestra historia. Y así nos comprometemos, primero como familia, como comunidad, cada uno de nosotros con ese empeño de que este año 2022 sea un año fructífero, queridos hermanos. Fructífero en la conversión, es decir, con los principios, con los valores esenciales que provienen de Dios, que quiere sobre todo nuestra dignidad. El Señor quiere recuperarnos a nosotros, pecadores, que hemos caído en la falta, nos hemos alejado de Él. Algo de yaron bohasa lleguña de epe y poje de epuake. Anike epita upebe epuake. Y por eso el nacimiento significa eso, vida nueva, año nuevo. Esa es la Navidad. Pidamos esa gracia, que Dios encarne nuestra realidad y que lo hagamos presente en el día a día en la familia, en el día a día en el trabajo, en el día a día peñanenetame. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes y feliz Navidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Encuentro paz en el interior de tu presencia, puedo descansar. Tú, Jesús, tú, Jesús. Me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Aliviaste mi dolor y hoy, Jesús, yo te rindo adoración y hoy, Jesús,
su amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando de este libro maravilloso de San Lucas. Y aquí nos presenta a la mujer hemorroísa, decíamos, y explicábamos el valor, el sentido, la importancia de la sangre. Ser una persona que se está desangrando quiere decir que estamos en un mal camino. Ñande oigo ella y purú expresión me estoy desangrando por tal cosa, ¿verdad? Pero eso estamos diciendo que no estoy llegando a mi objetivo. Entonces, esta mujer que hace ya 12 años que padece de hemorragia, que se está desangrando, entonces está queriendo decir que no está encontrando en la Torá, no está encontrando en el Antiguo Testamento la respuesta de la felicidad. No encuentra todavía la plenitud ni la realización de lo que Dios siempre había prometido a través del Antiguo Testamento. Opear entonces ñandere no ya ñande haluka weru ñande ñande bueno na abejina pecuña vea hasetena oñe de sangraina huepaina andonguajein no puede y peor todavía buscó todos los medios para que la curasen pero a ver no mongueraishu. Quiere decir entonces que el Antiguo Testamento no le está dando la respuesta de la verdadera felicidad a quien nadie había podido curar. Eso quiere decir todo el Antiguo Testamento, nadie le está dando la felicidad, la curación. Se acercó ahora por detrás y tocó los flecos del manto de Jesús. Se acercó por detrás. Bueno, aquí entonces también toda una expresión maravillosa, ¿verdad? Quiere decir que en ese momento había una dificultad muy grande para que el judaísmo, en esta confrontación, se pudiese acercar verdaderamente, abiertamente al cristianismo. Es decir, que aquí hay una situación bastante difícil. Entonces el autor sagrado lo que le está diciendo, porque esta es en una forma directa e indirecta de decirle al judío, al judaísmo, entonces, porque tenía miedo, porque, atención, como había una confrontación, ustedes saben que en el año 90 llega incluso con el famoso concilio de Jamnia, los cristianos son expulsados de la sinagoga. Oñemosé de la sinagoga. Pero cristiano diga tu veima pendeyago da peyumo abema. ¿Por qué? Y porque ustedes saben que la sinagoga es un lugar, no como nosotros tenemos nuestros templos, la misa, hay un orden, hay un sacerdote, hay toda una liturgia, entonces comienza, etcétera, etcétera. No. En la sinagoga uno va, entra, agarra su Biblia, comienza a leer, comienza a interpretar, tiene su grupito y ahí se hace lo que se hace y se lee y se interpreta. Upeango la sinagoga, ¿entendiste? Y hay diversas maneras, ¿verdad? Hay algunas sinagogas un poquitito más organizadas, en donde hay un maestro y donde todos entonces nos sentamos y escuchamos. Bueno, hay un poco de todo, de varios estilos, ¿verdad? De la sinagoga. No podemos poner un cliché, un modelo para todas, ¿verdad? Pero también están, por ejemplo, yo estuve 10 años, ¿verdad? Por Tierra Santa en Israel. Y yo aprovechaba, ¿verdad? Sobre todo los Shabbat, los viernes a la tarde. Nosotros teníamos como 4 o 5 sinagogas enormes, hermosas sinagogas, reuniones maravillosas, explicaciones, ¿verdad? De la palabra de Dios
es decir, del Antiguo Testamento, de las profecías y de muchos otros libros. Acuérdate, pues está ahí solamente con lo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento actualmente, ¿verdad? Sino que cada rabino más o menos lleva adelante, ¿verdad?, su explicación, sus celebraciones, sus explicaciones. Y bueno, es muy interesante escuchar, ¿verdad?, saber, conocer un poco, ¿verdad? Pero ciertamente que no se centran más solamente en el Antiguo Testamento. Actualmente, les estoy diciendo, ¿verdad? Actualmente. Pero como también no puedo generalizar, porque aquí pues encontramos una interpretación verdaderamente libre. Ellos pues no tienen, así como nosotros tenemos, una cabeza, ¿verdad?, desde donde se unifica. Por eso que es una santa, católica y apostólica, decimos nosotros. Esa es nuestra fe. Imagínense que la comunidad cristiana se fue justamente ante un contexto histórico buscando la unidad y buscando justamente el caminar juntos en la interpretación. Entonces, siempre se habló de la iglesia y nosotros profesamos eso en nuestra fe. Esos los padres de la iglesia, los primeros cristianos, se dan cuenta que si dejaban rienda suelta, evidentemente cada uno oyapipareíta, y viste justamente lo que después hacen los protestantes, oyapipareíba, cada uno dice cada cosa, cada interpretación, cada barbaridad que dice, ¿verdad? Porque justamente no hay entonces una institución, no hay entonces una organización jerárquica donde uno puede decir e interpretar, sino que cada uno puede decir lo que quiere, cada uno puede decir lo que quiere. Entonces, imagínense a dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? Entonces, aquí también, con respecto a las sinagogas, por eso actualmente también hay un poco, cada uno hay un bebé, cada uno hay ya por las hijas les dice, ¿verdad? Y más aún porque ellos tienen un rabino, un maestro. Y ellos nos organizan así como nosotros nos organizamos de parroquias, ¿verdad? Más bien jurisdiccional, territorial, sino que ellos se van detrás de su rabino, de su maestro. Los rabinos ahora moitea, la otro lado bueno, y así sucesivamente. Bueno, eso paréntesis hacemos simplemente para entender aquí lo que nos está diciendo con respecto a esta mujer, que nadie la había podido curar. Se fue ya por todas partes. Y sin embargo, esa Torá, es decir, esa explicación, ese cumplimiento de las promesas que tanto Dios había hablado, sin embargo, nadie le puede curar. Se está desangrando, se está muriendo. Entonces, entiéndanme bien, aquí el autor sagrado no nos quiere tanto mostrar, ¿verdad? O no nos quiere tanto enseñar aquí una cuestión de la enfermedad. Entonces busquemos un hematólogo o no sé qué cosa, ¿verdad? Un doctor que te cure en ese aspecto. Sino que aquí nosotros estamos mirando de que no se puede o no se está cumpliendo aquello que nosotros queremos, que es justamente desde la palabra de Dios encontrar el sentido a la vida y a la existencia. Y por eso vamos a seguir reflexionando en el próximo curso bíblico, darle continuidad a esto que estamos mirando de esta mujer que hace 12 años que está con hemorragia, se está desangrando, nadie lo puede curar. Después veremos qué sucede entonces cuando aparece y le toca el manto a Jesús, es decir, al cristianismo, la propuesta de la buena noticia que trae Jesús y que ahora está siendo predicada por la iglesia, es decir, por el cristianismo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.